Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Aprendiz de brujo. Muy al principio, los hoteles tenían la obligación de construir alojamiento para sus trabajadores. Sí, efectivamente, con mucha información. Tuvo un gran impacto porque es un factor que construye nuestra identidad. También se sientan que viven en un lugar de clase mundial. Necesitamos rescatar la política. Amigos de palgoquintanarroense.com, gracias por estar con nosotros de nuevo en charlas de sobremesa. Hoy desde el restaurante Cantón Toluqueño, que nos facilita estas instalaciones muy cómodas, donde se puede degustar los platillos más ricos de Cancún, para realizar este programa, esta edición de hoy. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo desayunaste? Muy rico, se desayuna aquí muy bien y sobre todo la sobremesa va a estar mejor, yo creo. Sí, es un tema muy interesante. ¿Por qué no nos presentas a nuestro invitado? Carlos Gordoa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Carlos Gordoa pues hace encuestas, estudios de opinión, de mercado, de todo, ¿no? Así es, don Jorge. Julio, muy buenos días, qué gusto Con una estar con larga ustedes. experiencia. ¿Cuántos años tienes dedicado a realizar encuestas, estudios de opinión, sondeos? Híjole, y Jorge. hacer estudios de imagen? Van a calcular mi edad, pero digamos que entre 18 y 20. Fíjate. No, es una larga experiencia, larguísima. Y contra lo que mucha gente pudiera opinar, no solamente los políticos se encargan de encuestas, sino que hay estudios de mercado que realizan también otras empresas, ¿no? Sí, desde luego. Para los negocios es importante un estudio de mercado. Totalmente. El medio comercial depende en gran medida, para no cometer errores y no tener gastos innecesarios, de tener un buen estudio para enfocar adecuadamente su negocio. Cuando son bien hechas, ¿no? Porque luego hemos visto en los últimos años, en las últimas elecciones, por ejemplo, que es para lo que es más común que se utiliza, o hasta donde sabemos, los partidos políticos suelen usar mucho esas herramientas últimamente, pero también con sesgos muy particulares que luego han dejado en el descrédito a las propias empresas que las realizan. Sí, totalmente. Mira, lo que ocurre, Julio y Jorge, es que hay que dejar claro, decíamos hace un momento en el programa de radio, hay dos fines. La realidad es que el fin superior, digámoslo así, es obtener información. Quien está informado tiene el poder de decidir correctamente. Nosotros, por ejemplo, en el CLEO, que es el Centro Latinoamericano de Estudios de Opinión, nuestro principio fundamental, rector, es otorgarle ese poder a las instituciones y a nuestros clientes, en el sentido de que puedan, a partir de la información que obtienen, tomar decisiones estratégicas. Llámale empresa o llámale proceso político electoral. Pero viene un segundo fin, y es al que has hecho mención de una manera muy puntual, y es cuando el aspirante, por ejemplo, a un cargo público, lo que pretende es, más allá de obtener información, es inducir información. Es decir, yo te digo que voy arriba de las encuestas para tratar de que más gente se sume a mi proyecto, ¿no? Pretendiéndome presentar como el más fuerte o el que tendría la mayor posibilidad de obtener un gran número de votos, ¿no? Y eso es una inducción, eso es manipular. Esto es muy interesante. ¿Cómo puedo yo, si yo fuese candidato o dirigente de un partido político, inducir simpatías hacia mi persona, hacia mi partido? ¿Cómo? Yo te encargo a ti, Carlos, hazme una encuesta o un estudio para que yo me posicione ante la opinión pública como un candidato viable. Mira, digamos que hay dos aspectos muy importantes en el tema de las encuestas, y el primero es que las investigaciones, no estudios, las investigaciones sean naturales. ¿Qué es una investigación natural? Una investigación de posicionamiento natural es aquella que, por ejemplo, yo capacito a un equipo de gente, lo saco a trabajar en una zona geográfica determinada y hago preguntas abiertas. Es decir, ¿a quiénes piensa usted que pudiera, por ejemplo, llegar a ocupar este cargo público? Sin dar opciones. Eso me va a dar un resultado de posicionamiento natural. ¿Qué es el posicionamiento natural? El nivel de recordación que la gente tiene en su mente. Sin decirle, como decíamos hace un momento, con qué quieres preparar tu comida, ¿no? ¿Con sal o con pimienta? Y ya nada más estoy haciendo una inducción. Ese es el primer aspecto. No ya si inducir. quieres prepararlo con otra cosa, ya te dieron nada más dos opciones. Exacto, ya nada más te dieron pocas. Entonces, si tú quieres primero conocer la realidad,
haz investigaciones de posicionamiento natural para conocer qué está en el ánimo de la gente. Y número 2, cuando tú entras a cada zona geográfica de un estado, de un municipio, de un distrito, lo que vas a conocer es el sentir de cada una de esas zonas. Eso te va a proporcionar la información más valiosa para decidir qué hacer, cómo manejar tu discurso y qué decirle a la gente de cada una de las zonas poblacionales que vas a visitar. Es decir, esto va a modificar el discurso que tú lleves. Si tú vas, en el caso de Quintana Roo, a Bonfil, sabrás que le duele a Bonfil y entonces les vas a hablar de ello. Yo sé que aquí hace falta esto, esto, esto y esto. Y eso va a percibirse como una persona comprometida, que está informada, que sabe lo que está haciendo y que no viene con un discurso retórico, aburrido y demagógico. Oye, el que paga manda en las encuestas, ¿es verdad esto? Paga manda en el sentido de que pues paga para que le hagan el estudio, ¿no? Sí, y para que salga bien también. Hay que decirlo, hay empresas que se prestan a ello con el enorme riesgo hoy de poner en entredicho el prestigio de la institución. Hoy, parafraseando a un filósofo presidente de la política mexicana que dice que las encuestas están cuchareadas, las que conocemos hasta ahora en Quintana Roo, donde hay un proceso para definir candidatos, ¿cómo son? ¿Están cuchareadas o son naturales como tú lo has planteado al principio? Mira, yo más que darte mi opinión personal, me gustaría decirte en función de los estudios y las investigaciones que nosotros en el CLEO hemos hecho, te puedo decir que aparecen nombres que hasta ahora, en las que yo veo publicadas, no están esos nombres. ¿Qué quiere decir eso? Pueden estar maquilladas, pueden estar recortadas o tal vez no es con esa intención, simplemente como ha dicho Jorge, el que paga manda. Y entonces el que paga a veces dice, ¿sabes qué? Nada más mide a Julio, a Jorge y a Carlos. No quiero saber los demás cómo andan, nada más mídenos a nosotros 3. Esa petición es muy recurrente en este medio. La realidad es que ahí el asesor debe de tener la suficiente capacidad para convencer a su cliente de que lo que le conviene es conocer la realidad, pero la realidad entera, no una fracción de la realidad. Oye, tú ya sabes ahora quiénes van arriba. No nos digas los nombres, pero tú ya sabes quiénes van arriba, ¿verdad? Sí, desde luego que yo creo que a 2 años de haber iniciado algunas campañas, se ve más o menos por dónde va. Oye, y son muchos los que no están en la lista y que la gente sí los considera como que deberían estar. Mira, más que hablar de cantidades, yo lo que te podría decir es que es sorprendente cómo cambia la opinión pública. Esto es impresionante. Quien haya hecho una investigación de mercado hace 6 meses no le va a dar el mismo resultado si la aplica hoy, aun si los parámetros están bien determinados. La opinión pública se ve muy afectada por todo lo que sucede alrededor, por lo que ven los medios, por lo que percibe. Y en ese sentido, pues bueno, te puedo decir que mucha gente que estaba muy mal calificada, hoy no tiene tantos negativos como podríamos pensar. ¿A qué se deba? Hay muchas razones y muchos motivos, ¿no? Habría que pagar una investigación para saberlo. ¿Y cuánto cuesta más o menos? ¿Cuánto nos costaría esa investigación? Es muy variable, dependiendo, como te decía hace un momento, si estamos hablando de un distrito, de un estado, de un país, de una región, ¿no? Oye, ¿y nos podrías decir quiénes son los que la gente considera, los tiene en la mente, pero que no aparecen en las encuestas? Híjole, mira, en mi experiencia, los que tengo en la memoria, por ejemplo, yo vi aparecer por ahí gente como Francisco Amaro, que lo conocemos, no lo veo en las encuestas. En el caso de Benito Juárez, sí, claro. En el caso de encuestas estatales, por ejemplo, he visto muchos nombres. Originalmente, te podría decir a un Gregorio Sánchez Martínez, por ejemplo, lo vi aparecer en varias encuestas, a Graciela Saldaña, gente que estaba como más identificada dentro de la izquierda y que no aparece en ninguna encuesta. Incluso de Cancún, de Benito Juárez. Sí, de Cancún y del Estado. Así es, y priistas también, como Pancho Amaro, por ejemplo, que tampoco lo vi aparecer en ninguna publicación, sin embargo que están en el ánimo de cierto sector de la población, ¿no? Pues muy interesante. Interesante, ¿no? Sí. Interesante. Hay que volver a platicar con él para que nos diga cómo va el posicionamiento. Siempre se ha dicho que las encuestas son la fotografía de un momento. Exacto. Ese momento
¿Qué vigencia tiene? Exacto, es muy importante esto. ¿Cuál es la fecha de caducidad de una encuesta? Pues sí, es una encuesta y hasta cuándo debes hacer otra. Claro, mira, depende de muchos factores. Digamos que si en el escenario o en una región no ocurre nada relevante, negativo ni positivo, ese periodo puede tener una vigencia de un par de años. Es un periodo muy largo, pero eso ocurría antes. En política. Sí, hoy por hoy, con fechas cercanas ya a elecciones, en donde estás hablando de que todos los días ocurre algo, en donde estás hablando de que el escenario nacional afecta al estatal y el municipal, porque si algo pasa a nivel nacional, afecta a la opinión pública de quienes vivimos aquí, estamos dentro del territorio mexicano y evidentemente afecta en nuestra opinión acerca de partidos, acerca de personajes, acerca de a quiénes van a nombrar, quiénes van a ser o no candidatos, y en ese tipo de cuestiones pues la vigencia baja. Si ocurre un suceso, la opinión pública cambia. Muy bien. Oye, quienes tomen la decisión en la designación de los candidatos, obviamente una de las herramientas que van a tomar en cuenta serán las encuestas. En el día que se sienten a tomar la decisión, ¿qué tan vieja debe ser la encuesta? ¿Cuántos días? ¿Del día anterior? ¿De una semana antes? ¿De cuánto? Mira, a esto se le conoce como tracking. Digamos que es una suma de varias investigaciones que fueron siendo evaluadas. No, vamos a aclararlo, no las publicadas. No necesariamente estas son las que vemos en los medios de comunicación. Vamos a decir que las de veras, en donde verdaderamente estamos viendo reflejada la opinión pública. Y entonces un tracking es una comparación entre los estudios que se hicieron hace un año y de ahí una vez cada mes. A lo largo de ese periodo tendrás probablemente 8 a 12 investigaciones que te van a dar un escenario. No es una investigación la que determina un candidato, es una suma. Bien. Pues Jorge, pues de aquí a que tomen la decisión en los partidos políticos, pues seguiremos viendo, no sé si llamarle guerra de encuestas, pero sí seguiremos viendo encuestas por todos lados. Así es. ¿Tú le has atinado, Carlos, alguna encuesta? Fíjate que digas, fulano de tal va a ganar, y gana ese en una elección. No te lo voy a decir yo. Voy a usar las palabras de la única presidenta municipal que ha ocupado la silla del municipio de Benito Juárez, Magali Achach. Ella te podría decir que hace ya varios años, cuando ella ganó las elecciones, le pronosticamos con cuánto iba a ganar. Con su contendiente más cercana iba a haber una diferencia del 2.8%. Era Elba Capuchino. Y así ganó. Con eso ganó. Con eso ganó, con esa diferencia. De manera muy polémica también hay que decirlo. Fueron días ahí muy tensos. De mucho movimiento. 99. Es correcto. Así es. Es correcto. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda un tema interesante del que seguiremos hablando más adelante con Carlos Gordoa. Muchas gracias por estar con nosotros en palcoquintanarroense.com. Las noticias de Quintana Roo en línea. Esto es charlas de sobremesa. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti y gracias a Carlos. Gracias a Carlos, así es. Un placer. Hasta luego.